La reducción electroquímica de óxido de aluminio a aluminio se hace industrialmente en el proceso Hall-Hérold. Los detalles metodológicos se describen en mucha información escrita. Sin embargo, fuentes audiovisuales en español que abordan el tema con detalles son escasas. Por eso, este video es desarrollado. Deja un comentario, suscríbete al canal y da clic en la campana. Además, sigue nuestras redes sociales para conocer más detalles de la ciencia metalúrgica. Educación para mejorar México y el mundo. La presentación del video aborda diferentes aspectos del proceso Hall-Hérold. Anteriormente, hicimos otra presentación con detalles de los creadores de la metodología, Martin Hall y Paul Hérold. Haz clic en la tarjeta o en el enlace en la descripción del video. Disolución acuosa de aluminio. La recuperación de aluminio no se puede hacer usando agua como electrolito. Para exponer el por qué usamos el diagrama de Prouvé de aluminio. Las áreas en azul muestran las condiciones donde aluminio está disuelto. Las zonas marcadas en verde se relacionan con condiciones de obtención de aluminio metálico y producción de óxido metálico. Los límites de estabilidad de agua al aplicar energía eléctrica por medio de un cátodo y un ánodo son señalados con las flechas rojas, mientras las líneas de reducción de aluminio 3+ o aluminato a aluminio metálico son apuntadas con las flechas verdes. Los potenciales de la reducción de aluminio en medio ácido y básico están muy por debajo de las líneas de estabilidad de agua. En términos prácticos, aplicando esos potenciales, se lleva a cabo la electrólisis de agua en vez del depósito de aluminio en el cátodo. Por lo tanto, agua no es conveniente y se necesita un electrolito más adecuado. Baño electrolítico constituido por creolita. La alúmina cae al baño de creolita y se disuelve en ella. La creolita tiene un potencial de trabajo mucho más grande que agua, por lo que la reducción de aluminio es factible. El potencial electroquímico de depósito de metal en solución ha sido estudiado en la creolita fundida. Los resultados son expuestos en esta diapositiva. Los límites de estabilidad de creolita están a 4 volts. El potencial cero es la reducción de aluminio con respecto a una referencia de aluminio trifluoruro de aluminio. Los límites son señalados. Un electrodo para evolución de flúor no existe. Por otro lado, la evolución de oxígeno es mostrada en la segunda escala de potenciales con respecto a la misma referencia. Electrodos de carbono para evolución de oxígeno son usados en la práctica. Los límites de estabilidad de creolita son detallados en este apartado. La oxidación de electrolito en el ánodo tendría que ser la evolución de flúor gas a partir del ion fluoruro. Sin embargo, la evolución de flúor no es sostenible a tiempos largos en algún electrodo y no es aplicable en la industria. La oxidación propuesta en varias fuentes es trifluoruro de aluminio a flúor gas y aluminio metálico. Por otro lado, la reacción de reducción es simbolizada por trifluoruro de aluminio a aluminio metálico. Esas reacciones delimitan la ventana de trabajo del electrolito donde se puede obtener aluminio sin la restricción en potencial como ocurre en agua. Disolución de la alúmina en creolita. La descripción simplista de las reacciones de cátodo y ánodo es mostrada. Aditivos como la fluorita son usados para bajar el punto de fusión y mejorar la conductividad eléctrica del baño. Una descripción más realística es que la creolita al fundirse produce un líquido de iones positivos sodio y iones negativos hexafluoruro de aluminio. Además, el hexafluoruro tiene dos disociaciones, una tetrafluoruro y otra más a pentafluoruro. La disolución de alúmina en creolita se da por la asociación del anión hexafluoruro con alúmina y producir hexafluorooxoaluminato 2-, a concentraciones menor o igual a 1% de alúmina. Mientras, el anión es tetrafluorodioxoaluminato 2-, a concentraciones mayores a 1% de alúmina. La alúmina se disuelve en creolita. La ventaja de la disolución es que tiene un punto de fusión alrededor de 950 grados centígrados, menor al de alúmina sola de 2072 grados centígrados. El diagrama de fase contiene el rango de temperaturas de fusión de soluciones creolita-alúmina, 960 a 1020 grados centígrados, en función de la concentración en peso de alúmina en el baño. Se muestra estructuralmente cómo la alúmina es disuelta en creolita. Se muestra la vista superior del baño de creolita y cómo la alúmina se va disolviendo. Los puntos de alimentación se pueden ver en 5 posiciones a los 4800 y 10.000 segundos. La fracción de alúmina es alta en esas áreas. Después, el compuesto es transportado del canal central a las separaciones entre ánodos y pasar bajo los mismos. El transiente complica la interpretación de los resultados, pero se observa una tendencia en la variación de alúmina. Hay una baja concentración en las partes exteriores comparado con el centro, a diferentes grados en los tiempos 3600, 7200, 10.000 y 12.000 segundos. Cuando aluminio líquido no existe en el fondo de la celda, la reducción de aluminio empieza en el recubrimiento de la cuba.
hecho de carbono semigrafitizado. El anión hexafluoruro y el tetrafluoruro se disocian del aluminio. Posteriormente, el catión aluminio se reduce en aluminio metálico. Los hexafluoruros están presentes en la criolita por sí misma. Al acumularse aluminio líquido en el fondo de la celda, la reducción se da en la interfaz metal líquido-criolita, algo no expuesto en las referencias del tema. La evolución de oxígeno ocurre a través de la oxidación de carbono del ánodo y su asociación con oxígeno del electrolito con dióxido de carbono como producto. La extracción de oxígeno inicia con el hexafluoro-oxialuminato y tetrafluoro-dioxialuminato para terminar con dióxido de carbono. Descripción de la celda Holt-Hérold. La celda Holt-Hérold no es un proceso con mucha descripción en video. Las representaciones clásicas son como la figura expuesta en la izquierda. Representaciones más gráficas empiezan a aparecer en la web, como la mostrada del lado derecho. En la sección transversal la celda está constituida de acero en la parte exterior, que es recubierto de bloques de carbono antracito y brea. Los mismos actúan de cátodo. La corriente carga negativamente los cátodos. Los ánodos se encuentran arriba del cátodo con un peso de 1 tonelada cada uno. Los ánodos están hechos de coque mezclado con brea. La alúmina es adicionada periódicamente. En la parte superior hay una campana de extracción de gases y compuertas móviles. Para la fundición cada celda es elevada a la temperatura de operación por medio de calentamiento de resistencia eléctrica. Se pone en contacto los ánodos con los cátodos. Después los ánodos son levantados 5 centímetros, listos para la adición de electrolito. La alúmina es adicionada a la criolita a una temperatura de 950 grados centígrados. La criolita forma una capa sólida. Al inicio de operación en una celda nueva, compuestos de sodio son absorbidos por el cátodo, así que se adiciona carbono anhidro de sodio para balancear sodio en la criolita. Fluoruro de aluminio es adicionado para mantener la proporción aluminio-sodio. Una vez iniciada la electrólisis, los niveles de fluoruro bajan por la reacción de criolita con humedad ambiental e hidrólisis en el baño. El ácido fluorhídrico y otros gases formados en la celda salen por una campana de extracción y viajan a un proceso de recuperación de fluoruros. La electrólisis ocurre combinando energía eléctrica con el calor generado. La dirección de la corriente es señalada. El aluminio es reducido en el cátodo. Aluminio tiene mayor densidad que la criolita y se queda en el fondo de la celda, además que no es miscible en ella. Oxígeno es sacado por la reacción con carbono en el ánodo. Los ánodos se van agotando con la pérdida de carbono y tienen que bajar su nivel para mantener la distancia óptima entre cátodos y ánodos, hasta que deben de ser reemplazados cada 4 semanas, mientras los cátodos se degradan más lento y se reemplazan cada 5 años. Ánodos precocidos. Los ánodos de coque son consumidos y tienen que ser reemplazados cada 4 semanas aproximadamente. El carbón remanente del ánodo es triturado, mezclado con coque nuevo y brea para ser compactado en un nuevo ánodo. Los ánodos son cocidos por 24 horas en una atmósfera con poco oxígeno. Posteriormente, los ánodos son unidos a soportes de hierro vaciando hierro colado para crear una efectiva unión eléctrica. Los ánodos son cubiertos con aluminio líquido atomizado para proteger la parte superior y lados del mismo. El nuevo ánodo es colocado. Modelación física en la celda, resolución de acople de campo eléctrico, campo magnético, movimiento de metal, movimiento de criolita y reacciones químicas. Cargas eléctricas en movimiento bajo un campo magnético sienten una fuerza de Lorentz, la cual hace que metal líquido se mueva como en el video mostrado. Un flujo de corriente directa se hace pasar por mercurio líquido y se pone un imán en el centro. El movimiento de metal se ve adicionando un polvo sólido color blanco. En resumen, bajo un campo eléctrico se induce un campo magnético en el aluminio líquido para el caso de la celda Holt-Hérold. Los resultados presentados desde esta diapositiva son simulaciones en softwares especializados en reproducir procesos industriales. La distribución de la corriente eléctrica en un arreglo de las celdas Holt-Hérold es mostrado. La corriente en las barras colectoras es de 500 kA, las cuales están hechas de aluminio y van conectadas a los ánodos. El electrolito bajo los ánodos tiene una conductividad menor y un espesor entre 4 y 6 centímetros. La parte baja es aluminio líquido con un espesor de 15 a 30 centímetros. Las barras colectoras de aluminio imponen un patrón de corriente eléctrica, campo magnético y campo de velocidades en el baño de la celda. En el diseño de la referencia consultada se proponen más barras colectoras en los cátodos del lado izquierdo que del lado derecho de la celda sobre el eje de las X. La distribución de corriente en aluminio líquido se muestra del lado izquierdo. Las flechas indican cómo la corriente sale de los ánodos a las paredes y fondo de la celda. El color de fondo de la figura es asociado con la densidad de corriente en el piso de la celda.
La densidad de corriente es mayor en los puntos de contacto de las barras colectoras. Además, esta es negativa porque entra en el cátodo. Por otro lado, la corriente en el ánodo es positiva porque sale del mismo. Las magnitudes del campo magnético originadas por la configuración de la celda son mostradas. La colocación de ánodos y cátodos, además de barras colectoras en el cátodo, crea una distribución del campo magnético asimétrica. Las flechas son la distribución de campo magnético en la superficie de aluminio líquido y los colores corresponden con la variación en el eje Z. La distribución en el eje Z se debe por la formación de olas en el metal líquido, es decir, movimiento en las tres dimensiones. Un movimiento brusco provoca inestabilidad de la celda. Las componentes del campo magnético sobre la superficie del metal fundido no estaban claras en la figura anterior, así que se muestran resultados a partir de simulaciones con las mismas condiciones de otra referencia. El campo magnético va en el sentido de las manecillas del reloj y adicionamos las flechas azules para mostrarlo mejor. La figura inicial es retomada porque las curvas de nivel son claras para las condiciones de la simulación. La figura en dos dimensiones puede ser representada en tres. La referencia con los datos de la izquierda no la presentó. Por otro lado, la referencia de los datos de la derecha presenta el campo magnético en 3D, pero no incluyó los demás campos. La variación del campo magnético en la superficie del aluminio líquido se debe a la formación de olas y vórtices originados por la configuración y corriente de la celda. La configuración de los elementos y variables de operación de la celda afectan el campo eléctrico, que a su vez afecta al campo magnético, que influencia el movimiento del electrolito y metal fundido en 3D. Del lado izquierdo, el perfil de velocidades en la parte superior del electrolito es presentado. En contraste, del lado derecho se tienen las velocidades en la parte alta de la capa de aluminio líquido. Ahora se presenta un acercamiento donde se ven los dos vórtices en la creolita, provocados por el movimiento del aluminio. Los mismos dos vórtices se ven en la parte superior de la capa de aluminio, pero se alcanza a distinguir otro más en la parte media. Los diámetros de los vórtices vistos en el aluminio líquido son más pequeños, lo cual coincide con un vértice en un líquido agitado, donde el diámetro aumenta con la altura desde la base del vórtice. Un arreglo con 20 ánodos es presentado en la parte superior. Bajo este arreglo, la deformación en la parte superior de aluminio es expuesta, olas, mientras el campo de velocidades es mostrado encima del perfil de ola. Animación del movimiento de olas en el aluminio líquido con un amperaje de 500 kA. Producción de dióxido de carbono en los ánodos y efecto en el movimiento de creolita. La simulación de un ánodo es mostrada. El objetivo es dibujar la producción de burbujas de dióxido de carbono por la extracción de oxígeno del electrolito. El gas se forma en la parte baja del ánodo. Del lado derecho, imágenes donde se exhibe el área de gas cubierta de la base del ánodo. Las burbujas deben encontrar su camino hacia la atmósfera. Para eso los ánodos tienen un ángulo de inclinación. En los resultados, uno es de 2 grados y el otro de 4 grados. Además, la densidad de corriente es de 8000 amperes metro cuadrado y 11000 amperes metro cuadrado. A mayor corriente, más producción de dióxido de carbono. De las simulaciones se concluye que para desalojar el gas y no interfiera en el proceso, se necesita un ángulo de inclinación de 4 grados y una intensidad de corriente de 8000 amperes metro cuadrado. En la figura se muestra el baño de creolita en un corte al centro del eje X, en el plano YZ. La creación de gas influye al movimiento de creolita. La velocidad de creolita es mostrada por los colores de las flechas. Por otro lado, el dióxido de carbono tiene una fracción en volumen alta alrededor de la superficie de los ánodos y va decayendo en la medida que el gas sale al canal central por el ángulo de inclinación. Deja un comentario, suscríbete al canal y da clic en la campana. Además, sigue nuestras redes sociales para conocer más detalles de la ciencia metalúrgica. Educación para mejorar México y el mundo.